Muy bienvenidos a una edición especialísima de nuestra queridísima biblioteca ufológica. Esta vez vamos a hablar de un libro hecho en casa, así que estamos muy contentos y por eso mismo nuestro invitado de honor será nuestro habitual Sergio Sánchez, que es también el autor de esta maravilla, La pluralidad de los mundos contactados. Es el tomo número 1, ahí lo tenemos, En busca de las religiones ufológicas. Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación de la Biblioteca Ufológica. No, gracias por invitarme. Oye, se ha publicado este libro ya a fines del año 2025. Oficializamos su lanzamiento hace un par de semanas, a comienzos de 2026, de enero de este año. Y nos gustaría contarle a la gente, Sergio, que nos cuentes tú de qué va este libro, de qué se trata esta nueva saga, cuántos, porque ya nos han preguntado, cuántos tomos va a tener esta saga, por qué pensaste en escribir sobre religiones ufológicas en particular. Bueno, todas esas preguntas que se han acumulado las queremos responder hoy día. Claro. Bueno, en primer lugar, evidentemente el título está aludiendo al libro de Camille Flammarion, La pluralidad de los mundos habitados y aquí contactados, pero curiosamente este no va a ser un tratado sistemático sobre contactados. Ujú. Es decir, va a haber muchos contactados, pero no pretende abarcar el mundo de los contactados en cuanto tal. Entonces, por supuesto, va a haber omisiones, Ujú. porque lo que me interesa acá, más que nada, es mostrar, y no de manera necesariamente exhaustiva, pero los contactados que han dado origen a las religiones ovni. Ya, no es una enciclopedia, porque yo ya he visto gente que te dice, y aparece mencionado este, y aparece. No, no es una enciclopedia, no es que yo voy a Claro, ir alfabéticamente buscando en mi contactado favorito, no. no, porque en realidad el tema aquí fundamentalmente son las religiones ovni, en principio. Pero además el concepto este de mundos contactados alude a algo que trasciende a las religiones ufológicas, que es el de los nuevos movimientos religiosos. Ese es un tema fundamental, el de los nuevos movimientos religiosos y las espiritualidades alternativas. Y la verdad es que el objetivo también es civilino en el título, porque contactados puede ser también el encuentro con otras realidades culturales, epistémicas de diverso tipo. Ujú. Hay mundos, nosotros nos relacionamos así en mundos aparentemente contrapuestos o antitéticos, lo cual es una excelente excusa para mí, porque hacia allá tiende el asunto, para poder hablar de otros temas vinculados al paisaje religioso contemporáneo. O sea, me interesa abordar a la nueva era, a la New Age, me interesa abordar al decurso de los nuevos movimientos religiosos en general, a la secularización, y eso todo eso forma un magma que me va a permitir maniobrar, yo creo. Sí, tienen mucho de excusa y de coartada para hablar de muchas cosas. Entonces, a los que me están reprochando que no mencioné tal contactado, momento. A algunos los voy a mencionar, pero no me arruine la estrategia, el caballo de Troya. Este es un caballo de Troya para hablar de otras cosas, básicamente. Está bien, no es una enciclopedia, no es un diccionario de contactados, pero sin duda hay contactados que es imposible pasar por alto cuando uno quiere reconstruir la historia del contactismo, ¿no? A ver, este libro tiene dos partes. La primera es un marco teórico que nos va a servir a lo largo de toda la saga. Tú Ujú. me preguntabas cuántos tomos, aparentemente podría tener 5 volúmenes, pero uno no sabe qué le depara el destino. Entonces, pero aparentemente podrían ser 5 volúmenes. Entonces, el marco teórico no es solamente para este libro, sino para Mm. todo lo que viene, donde me refiero a cuestiones generales, al concepto de nuevo movimiento religioso. Pero la segunda parte está referida a lo que se llama la revolución teosófica, a la influencia de la fundación de la Sociedad Teosófica por Madame Blavatsky en Ujú. 1875,
a la influencia en todo el paisaje espiritual y religioso del siglo XX, hasta ahora incluso. ¿Ya? Eso es fundamental. Y ahí muestro la conexión entre este gran fenómeno, este gran hito espiritual y cultural con las religiones UFO, y resultaba inevitable para contextualizar hacer un muestrario de contactados. Por eso lo hice, pero Ya. centrándome fundamentalmente en el mundo de los contactados de los 50, en los más importantes desde este punto de vista. Ujú. Algunos simplemente los menciono, a otros les dedico varias páginas. Por eso, en alguna medida, emulando el título de un libro de Antonio Rivera, Galería de Condenados, el último capítulo de este libro se llama Galería de Contactados. Sí. Sergio, ¿y por qué decidiste, después de haber escrito sobre la historia de la, no sobre la historia, sobre la ufología francesa y todos sus recovecos, por qué decidiste, ya sé, es un caballo de Troya, lo dijiste, Sí. pero hay otros temas que a ti también te han interesado dentro de la ufología y sobre los cuales perfectamente podrías escribir, y sin embargo decidiste enfocarte en las religiones ufológicas? ¿Hay alguna, no sé, hay algún caso de contactado que te llama tan poderosamente la atención que te llevó a entrar en este mundo de una manera más profunda? ¿O hay un interés básicamente por la sociología de las religiones? O por qué? Yo creo que el impulso que yo tuve, en realidad, siendo bien Ujú. sincero, al escribir este libro, fue mi fascinación con este campo de estudios de los nuevos movimientos religiosos. Ya. En ese sentido, y por eso dedico este volumen a memoria del profesor James R. Lewis, de quien alguna vez hemos hablado Sí. en la biblioteca, gran estudioso no solamente de las religiones ovnis, sino de todo el amplio marco de las religiones nuevas, o no tan nuevas, pero que no se prolongan más allá de los 200 años, y Ujú. las espiritualidades alternativas. Entonces, es un campo de estudios tan apasionante que me dije, quiero involucrarme en él, tal como me involucré en el ámbito de la ufología francesa, me quiero meter aquí en lo más que pueda, y voy a usar las religiones ovni como hilo conductor, pero siempre tratando de introducir elementos eh, de otros temas o temas fronterizos con las religiones UFO. Ujú. No sé exactamente de lo que saldrá de todo esto, tengo algunas ideas, pero la cuestión consiste en ir adaptando las ocurrencias a lo que está. Es que todos viajen, subiendo pasajeros acá, Ujú. pero que no se vea raro. Entonces, si puedo hablar del Bhagwan Sri Rajneesh, en alguna medida me las voy a arreglar para también subirlo a este tren, pero tengo que buscar el momento propicio, el Claro. tema adecuado. Lo mismo me pasa con otros personajes o con otras expresiones religiosas. Ujú. A mí Claro, me sin que parezca interesan. forzado, ¿no? Incluir todo sin que parezca que estás metido con forceps. Claro, esa es la idea. Igual, yo creo que los más perspicaces se van a dar cuenta que a veces estoy ahí en alguna medida subiendo más temas de los que debiera, pero creo que la idea consiste en buscar el momento preciso para hacerlo. Ese es mi objetivo, porque mi interés central son, digamos, lo que me sirve de telón de fondo son las nuevas religiones, Ujú. los nuevos movimientos religiosos y las controversias en torno a su estatus y naturaleza. Eso. Y las religiones ufológicas como el marco, o sea, la senda que voy a tomar, pero con algunos desvíos, con algunos atajos, deteniéndome a veces, perdiéndome por un rato. Fui a explorar, me demoré en volver al camino principal, todo eso va a suceder. Y ha sucedido un poco en este volumen. Sí, hay algunos excursos por ahí Sí, que muestran que te desviaste del camino, pero bueno, después volviste. Yo creo que a mí me quedan tres conceptos del libro en la cabeza, de la lectura del libro. Uno, el concepto de secta, que tú tratas de poner ahora en un marco distinto al que defendías hace unos años.
sí, Otro es la importancia de Madame Blavatsky en toda esta historia. claro, No sé por qué me costó tanto decir Blavatsky. Y finalmente también la importancia de California. Mira, son cosas que parece que no tienen nada que ver, pero todas confluyen de algún momento en el libro, ¿no? totalmente. De hecho, gran parte del marco teórico está destinado a distanciarse del concepto habitual de secta, Ujú, el concepto que es condenatorio, delictivo. ¿Eh? sí, Puede haber sectas delictivas, pero el término en sí es neutro y es lo que yo intento defender, pero también sé que es una causa perdida, lo cuento ahí, y por eso opto por nuevos movimientos religiosos. ¿No? Ya no hay vuelta, no hay caso sí, con sacarle a la palabra secta, por más que eh, se use por un tiempo secta destructiva, pero la fidelidad que se mantiene al concepto secta destructiva dura 48 horas. mm, Y luego volvemos a lo mismo de siempre. Lo otro, claro, la revolución teosófica, y por supuesto tengo que eh, en alguna medida ser presuroso en la exposición, pero era necesario mostrar así, a grosso modo, los grandes temas teosóficos. mm, Y respecto de California también, juega un papel fundamental, eh, no solo por el contactismo de los 50, no solo por la movida esta de la era de Acuario, sino también por el movimiento del potencial humano, por lo que significó Salem, la psicoterapia, la escuela de Palo Alto, todas esas cosas, el desarrollo de la Gestalt ahí en California, todo eso, la contracultura. Entonces, es algo que aparece acá y ojo, reaparecerá en los próximos volúmenes. Entonces, así como Misión Rama, alguien preguntaba, no, si va a reaparecer después y otros. ¿Eh? Este es un volumen introductorio. ¿Qué puede esperar, Sergio, el lector que reciba en su casa este libro y lo tenga en sus manos? ¿Qué puede esperar de este primer tomo? ¿Va, va a sorprenderse? ¿Hay información tal vez nueva, reflexiones? O qué podemos esperar de este tomo y de la saga en general? Lo que yo espero es que, en primer lugar, sea un momento de entretención, y eso es lo que yo espero, y de solaz para el lector, básicamente. No tengo grandes pretensiones teóricas, sino fundamentalmente establecer un lazo y un diálogo en algún punto con los lectores, Ujú. en ese mundo ahí intermedio y, y también espero que permita, y es quizás un propósito algo ambicioso, pero permita a algunos lectores que no están muy interiorizados de estos temas ver cuestiones como sectas o religiones ufológicas o gurúes, en fin, desde una perspectiva distinta a la polémica habitual. Mm. Es decir, a los cazadores de sectas y por otro lado a los protagonistas que se defienden de esos ataques. Yo estoy absolutamente en otra posición, mirando este asunto desde otra perspectiva. No me interesa ese tipo de enfrentamiento. Bueno, permite también a los que no estamos muy interiorizados, como decías tú, conocer eh, nombres nuevos. Michel Sirguier, por ejemplo, yo lo conocía de oídas, pero poco y nada sé sobre lo que sabía, sobre lo que él piensa respecto a este tema. Y bueno, hay un capítulo al final del libro donde tú desarrollas bien ese Sí, pensamiento. ¿Mm? es una libertad que me tomo porque me tenía que meter a Michel Siriquer acá, pero no sabía cómo, dije, voy a hacer un apéndice. Entonces, no es un capítulo propiamente dicho, es un apéndice, pero que Ujú. permite pensar y repensar lo que ya se leyó en el resto del libro. Claro. Michel Siriquer, que es un autor muy interesante, y muy interesante por su posición tan extraña, porque es uno de los pocos ufólogos
y pasa aún en Francia, o sea, él es francés, aunque vive en Japón, Ujú. que defiende a los contactados de la primera hora, que está absolutamente convencido de que más allá de cuestiones de detalle, George Adamski y George Sí. Hunt Williamson se contactaron realmente con extraterrestres. Eso es bien curioso porque en realidad uno puede haberse acostumbrado a otras versiones del asunto, pero una defensa tan clara. De hecho, hay un libro que coescribe con Deborah Goldstein, que, en que ella lo entrevista bajo el formato de preguntas y respuestas. Ujú. El libro se llama En defensa de los contactados. No se ha traducido, pero está ahí, En defensa de los contactados. A él lo que le interesa es reivindicar el legado de Adamski, de George Hunt Williamson, en cuya obra es un gran especialista. De hecho, escribió con Mauricio Martinelli Ujú. una biografía intelectual de Williamson, bien, bien interesante, muy entretenida. Yo me entretengo con Silker, no es que comparto sus ideas, pero me entretiene como autor, como escritor, sí. Sir Geir y Mark Hallett no creo que se junten a tomar café cuando... No, 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 no. Es difícil concebir dos individuos en posiciones más encontradas, así, totalmente. No, Mark no. Hallett, para explicarlo, es un ufólogo belga que no solo descree de George Adamski, sino que ha escrito varios artículos y textos y libros refutándolo, ¿no? Claro, y tratándolo directamente de embustero, así, Sí, sí, así. sí. Sí, eso es muy claro. Jalet en algún momento estuvo, eso parte de su biografía, y él después giró completamente, estuvo cercano al contactismo en algún momento. Ujú. Pero eso yo diría, hace 60 años, la verdad. Después él se transformó en un ufólogo muy crítico y ni hablar de su relación con el tema Adamski. Ha Sí. escrito bastante sobre el asunto y siempre desde una perspectiva muy, muy desmitificadora. Ujú. Pero no nos desviemos, Sergio, que estamos hablando de la pluralidad de los mundos contactados y me gustaría que nos hicieras un cierre, un resumen para todos los que nos están acompañando en este programa especial que busca poner sobre la mesa los contenidos y los temas que nos ofrece este primer tomo de esta nueva saga. Sí, yo creo que este libro, y espero que la nueva serie en su totalidad, este libro lo que busca es invitarnos a pensar nuestra época desde la perspectiva de las creencias y más aún desde el afán de búsqueda de un sentido a nuestro tiempo. Ya me haré cargo de algunas religiones o neoreligiones, tanto ufológicas como otras que no lo son, que se plantean derechamente a la modernidad como un problema. En el fondo lo que está aquí siempre dando vueltas es la siguiente cuestión. El mundo actual es vertiginoso, nos sobrepasa, tratamos de adaptarnos y parece ser que estamos realmente viviendo una época inédita en la historia. Ujú. Y dentro de todo eso, para complicarlo aún más, están las religiones ufológicas. Entonces, ese es un poco el espíritu del asunto. Me siento en alguna medida interpretado por lo que en otro contexto y guardando las proporciones hizo Ken Hollings con Bienvenidos a Marte. Muy bien, teniendo entonces eso en mente, les presentamos este primer tomo de la nueva saga que está trabajando, que está desarrollando nuestro querido Sergio Sánchez. Seguramente tendrá varios más tomos, tú dijiste 5, en algún momento, que eso a veces se extiende un poco, ¿no? O las proyecciones que tiene uno son Claro, siempre maleables, van dependiendo del material nuevo que vaya saliendo, del material nuevo al que uno acceda también, pero esa es la proyección, así que ya sabemos que tenemos material de Sergio Sánchez para rato y este es el primer tomo
de este nuevo proyecto que está llevando adelante nuestro amigo. ¿Qué pasa cuando uno tiene un libro como este en la mano, Sergio? ¿Qué es lo que se recomienda hacer con estos libros? Siempre, necesariamente, ya sea para compartir lo que el libro dice o para criticarlo, siempre es necesario leer. Leer, leer. Que no haya excusas para no leer. Esto de que me voy a contaminar o de que los libros no ofrecen la verdad que estoy buscando, no podemos saberlo si no leemos los libros. Así que Así es. hagámosle caso a Sergio y vamos a leer. Muchísimas gracias, Sergio, por este programa. Muchísimas gracias a quienes llegaron hasta el final de este programa más breve, más compacto, en el que queremos presentar el nuevo libro lanzado por nuestra editorial Coliseo Sentosa y que está ya disponible en Amazon y muy, muy pronto también en Mercado Libre en Chile. Muchas gracias, Sergio, que estés muy bien. Gracias. Hasta Chao, pronto. chao.